Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Se abre el espacio en blanco. Aquí en Radio Nacional es tiempo de misterios. Algo que hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son la 1, 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa. La parte técnica esta noche, Rubén de Felipe y Javier Campos, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Juan Gómez esta noche en la redacción y en las redes sociales nuestros compañeros Antonio Baena y Ramón Álvarez, y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros un placer estar aquí en esta edición especial del Espacio en Blanco. Abrimos redes sociales, como siempre hay premios esperando vuestra participación. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. En las redes sociales Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Espacio en blanco @rtv.es nuestro email, y nuestro WhatsApp 633 50 50 11, esperando vuestras notas de voz. Y saludar a un buen grupo de amigos que han venido a vernos esta noche. Todos están locos, pero bueno, gracias por venir, bienvenidos. Y hay muchos temas esta noche esperando. No sé si vais a pasar miedo como la semana pasada, pero por ahí anda la cosa. Tras esa introducción os lo... Nuestro primer invitado nos propone un recorrido por algunos lugares donde habita el misterio. Y no solo eso, además en muchos de ellos han intervenido los cuerpos de seguridad del Estado. Verónica, las caras de Lorca o el fantasma de la habitación 204 serán algunos de nuestros casos, pero habrá más. Si queréis seguir conociendo misterios, os invitamos a recorrer algunos pasillos, en esta ocasión de hospitales. Nuevos casos de apariciones de seres del más allá en algunos de nuestros hospitales. Este es el recorrido que pensamos transitar esta noche. Prepárate. El misterio de nuevo aparecerá ante nuestros ojos. Ahí están los temas que os hemos preparado, temas que esta noche llegan llenos de testimonios para demostrar que quizás existen otros mundos detrás de esa realidad que conocemos. ¿Existen otros mundos?
Ya lo decía Eluard, ¿no? Hay otros mundos, bueno, pero están en este. Se dicen tantas cosas que a veces no son ciertas. Yo creo que hay otros mundos, pero están en este, mucho más cerca de lo que imaginamos. Sí. Manuel Carballal, nuestro primer invitado. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? No tan bien como tú, pero... Ya veo que tienes una voz, estás un poco acatarrado, ¿no? Sí, estoy psicofónico. Vengo en plan psicofónico. Y lo quieres todo para ti, ¿no? Afortunadamente. Claro. No lo vas a contagiar por ahí. No, me lo quedo todo, no te preocupes. Vale, criminólogo, escritor, investigador y últimamente hasta editor. ¿Te has vuelto editor? Sí, no hay nada como la libertad. A veces cuesta cara la libertad, ¿verdad? Cuesta un riñón o dos. Tu último libro, Causa de denuncia, Poltergeist, en el que haces un recorrido con muchos de los casos de poltergeist que se han dado en España, pero con la variedad de que tienes ahí, los documentos oficiales que prueban un montón de cosas, ¿no? Claro, porque fuera de España, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Reino Unido, en Alemania, en Francia, existen muchos libros, ya muchas monografías, solo sobre casos de intervenciones policiales en presuntos poltergeist, en presuntas casas embrujadas. Pero en España, a pesar de que hay cientos de casos, muchos más de lo que la gente imagina, ahora explicaremos por qué, nunca se había realizado una compilación en un solo volumen. Este libro es el primero dedicado en España exclusivamente a casos de poltergeist en los que ha habido una intervención de la policía, Guardia Civil, Mossos de Escuadra, Ertzaintza, Policía Foral, de todos los servicios. Vale, pues esta noche vamos a pasar a hacer un repaso por algunos de esos casos increíbles, con testimonios, con voces de propios policías o personal del cuerpos de seguridad, a los cuales desde aquí mandamos un saludo. Hay montones de ellos que nos escuchan, que están por la noche de turno o que descargan el podcast, me los encuentro por muchos sitios, así que saludos, gracias a vosotros por el trabajo que hacéis, igual que a toda la gente que está trabajando, ayudando en hospitales y en montones de lugares. 900-137-137 nuestro teléfono esta noche por si queréis preguntar, y nos vamos a buscar algunas respuestas. Existe un fenómeno mucho más habitual de lo que pudiéramos pensar. Ocurre en muchas casas y lo llaman poltergeist. Ahora tengo que prevenirles. Caroline, quiero que me contestes. Dígale que si no le contesta la castigará, la pegará. Oh, vamos, yo nunca he pegado a los niños. Cariño, por favor, díselo. Caroline, quiero que me contestes o me veré obligado a darte un par de azotes. Se ha alejado de él. ¿Se ha alejado de quién? ¿Se encuentra bien? Pregúntele si ve la luz. ¿Ves la luz? Dígale que vaya hacia la luz. ¡No! Le seguirán como la han estado siguiendo durante semanas. Dígaselo. Tiene usted que hacerlo como yo le digo. Dígaselo, Dayan. Es un fragmento de la película Poltergeist, la primera. Y es un ejemplo un tanto exagerado de lo que puede pasar en estos casos. Vamos a investigar sobre todo ello. ¿Te acuerdas de la película? Hombre. Tremenda, ¿eh? Tremenda. Además, la protagonista también murió
En extrañas circunstancias, un poco raras, en lo que todavía le dio más eco a la película. ¿Ocurre así cuando son casos reales de poltergeist? O quizá diferenciar un poltergeist, una casa encantada, de fantasmas, ¿qué diferencias hay? En el mundo del misterio siempre tenemos que diferenciar entre el hecho objetivo y el relato que se hace después, que suele ir enriqueciéndose con el paso de los años y a medida que pasa por distintas fuentes, ¿no? Pero es cierto que los poltergeists se producen cuando, de alguna manera, el pánico, el miedo, se asienta en tu lugar más íntimo, que es tu casa, que es tu hogar, que es tu refugio, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues de la misma forma en que cuando tienes un problema con el coche, llamas al mecánico, y cuando tienes un problema con las cañerías, llamas al fontanero, pues en muchas ocasiones, cuando una familia o los vecinos de esa familia, esto es importante, creen que se están produciendo unos fenómenos extraños, incomprensibles, que son una amenaza, cuando sientes una amenaza para ti, para tu familia, ¿a quién acudes? A la policía, lógicamente. O Guardia Civil o cuerpos de seguridad. Claro, ¿no? Dependiendo de si estás en el ámbito rural o si estás en el ámbito urbano. Por eso hay cientos de casos. Yo recogí solamente 16 en este libro, pero porque son 16 casos que cada uno de ellos tiene una moraleja especial, enseña un aspecto poco conocido de lo que es el mundo de la intervención policial en los casos de poltergeist. Vale, hablaremos en la segunda parte seguramente de más hecho de los cuerpos de seguridad, pero habíamos entendido, por algunos de los invitados que han pasado por aquí, decían que en un poltergeist tiene que haber una persona, un niño o una persona mayor, alguien que es un poco el que cataliza todos los fenómenos que ocurren e incluso los pueden llegar a provocar él, a diferencia de otro tipo de fenómenos. ¿Es así? Eso es lo que dicen los parapsicólogos. O sea, en el ámbito de lo paranormal normalmente hay dos escuelas muy diferenciadas: la escuela espiritista o preternatural y la escuela paranormal o parapsicológica. Me refiero a las que aceptan la fenomenología paranormal, porque luego tendrías la psicológica, que intentaría explicarlo todo desde la sugestión y demás. Aceptando los supuestos fenómenos físicos, hay esas dos alternativas. Por un lado, la espiritista, que relacionaría esos supuestos fenómenos con la presencia de alguna entidad no humana o desencarnada, y la otra sería lo que los parapsicólogos llaman psicorragia, que sería como una explosión incontrolada de energía psíquica que produce distintos fenómenos. A mí siempre me gusta ilustrarlo con un caso que en su día me contó Rafael Rivera Madariaga, el presidente del CEPIX de Extremadura, que me parece que es tremendamente gráfico. Un matrimonio que se separa, las niñas estaban muy vinculadas al padre, que deja el hogar, ellas se quedan con la madre, y empiezan a producirse fenómenos extraños, fenómenos paranormales, que hacen que el padre regrese a casa. Cuando el padre regresa a casa, los fenómenos desaparecen. Cuando el padre, al cabo de unos días, porque se están separando, se vuelve a marchar, vuelven a producirse los fenómenos. Sería un ejemplo de cómo, en opinión de Rafael, esas niñas estaban generando inconscientemente esos fenómenos para atraer la atención del padre y que volviese al hogar. Nada de espíritus ahí entonces. Es que para la parapsicología no toma en cuenta la hipótesis espiritista, porque parte de la base de que todos los fenómenos anómalos tienen su origen en la mente humana, pero que dependiendo del entramado de creencias en que viva el protagonista, lo puede interpretar como cuestiones chamánicas, cuestiones místicas, marianas, espiritistas, etcétera. Y ocurre mucho más de lo que creemos, ¿no? Porque parece ser que hay muchos casos y que la gente a veces tiene vergüenza de contarlos y se quedan ahí callados. La gente tiene vergüenza de contarlos y los policías también tienen vergüenza a veces de contarlos, porque los policías, dicho esto con todo respeto, cuando nosotros tenemos buenos amigos policías, y yo he estado en las academias de la policía y de la Guardia Civil, en Ávila, en Baeza, en Linares. Cuando alguien estudia para policía o para Guardia Civil, le enseñan una serie de cosas. Le enseñan derecho, le enseñan tiro policial, le enseñan criminalística, le enseñan una serie de cosas, pero no les enseñan a investigar fenómenos paranormales. A enfrentarse con fantasmas. Y cuando salen de la academia, bueno, y a otras muchas cosas, porque tú imagínate, antes de ayer se cumplieron 25 años de la desaparición de Jacobo Greenberg. Tú imagínate para el pobre policía de la Unidad de Desaparecidos de México
cuando le llega el caso de Grimberg. Hay que recordar quién era, estuvo en nuestro programa hablando de un montón de temas, un tipo increíble, ¿verdad? Un científico fantástico que unía la ciencia y la conciencia. Estaba investigando mucho el mundo del chamanismo hasta que desapareció. De repente, hasta hoy, hace 25 años, sin dejar rastro. Pues tú imagínate los policías que tienen que investigar la desaparición de Grimberg y de repente se ven en un mundo de brujos, de chamanes, de Castaneda, de cirujanos psíquicos que te abren el cuerpo. Claro, estaban acongojados. Es lógico, ¿no? Igual que cuando un policía recién salido de la academia se encuentra con un levantamiento de cadáver, por ejemplo, de un suicidio en un tren, o un atropello de un tren, que es brutal, es terrible, ¿no? O cuando se encuentran por primera vez con la realidad de la... Suelen decir pornografía infantil. Yo no creo que eso exista, porque la pornografía se supone que está autorizada por los actores, ¿no? Eso serían abusos sexuales a menores. Cuando se encuentran con esa realidad, bueno, muchos de ellos quedan realmente tocados porque nadie les preparó para enfrentarse a algo emocionalmente tan intenso. Y en este tipo de casos hay muchas cosas detrás de los poltergeist, muchísimas, y supongo que iremos comentando algunas. Pero el simple hecho de, y después escucharemos algún testimonio de los protagonistas, de estar, como estoy seguro de que ahora mismo, dentro de un coche patrulla, con las luces apagadas, esperando recibir una llamada del jefe de sala del 091 o del 092, puede haber 2 oficiales de policía escuchándonos. Seguro. Y de repente, porque además yo sé que les gusta mucho este programa, me lo comentan, y de repente reciben una llamada del jefe de sala que les dice que persónense en tal dirección, se ha recibido una demanda de auxilio por supuestos fenómenos paranormales. A partir de ahí, por muy policías que sean, empieza un proceso de sugestión inevitable. Párate ahí, porque estás adelantando un poquito algunos de los temas, se me enfadan cuando digo eso, me doy un poco de agua para que se te aclare la voz, y vamos con esa segunda introducción que nos va a meter un poco en ese mundo de los cuerpos de seguridad del Estado, a los que desde aquí mandamos saludos. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Esta noche nos enfrentamos a un suceso más frecuente de lo que pudiéramos pensar. Se ha dado en llamar poltergeist. Desde principios del pasado siglo, familias de todo el país se han visto desbordadas por fenómenos incomprensibles que se producían en sus domicilios. Al igual que ocurre en casos de allanamiento, hurto, violencia doméstica, etc., estas familias solicitan ayuda a los responsables de velar por nuestra seguridad. Es por ello que la policía y los diversos agentes de la ley han protagonizado intervenciones oficiales en supuestos poltergeist, casas embrujadas, casas de duendes o casas tabú durante el último siglo. Esta noche, en compañía de nuestro invitado, queremos conocer algo más de estos nuevos casos protagonizados por nuestros cuerpos de seguridad del Estado. Pues ahí está esa introducción, te habéis metido ya de lleno explicando, están en el coche patrulla, de repente suena una llamada, les dice hay un caso de intervención parapsicológica, van súper motivados, por decirlo de alguna manera. Bueno, en principio, con todos los que yo he hablado con muchísimos miembros de distintas fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado, la primera impresión es de escepticismo. Escepticismo y curiosidad, porque no es lo habitual. Normalmente, a partir del viernes por la noche, viernes y sábado sí hay mucha actividad, el domingo baja un poco, pero durante la semana las guardias nocturnas son muy aburridas. No suele haber una pelea en una discoteca. Afortunadamente, gracias afortunadamente, a Dios. Un accidente de tráfico, pero no suele haber mucha actividad. Entonces, cuando de repente llega una llamada de estas, suele primero tomarse como una broma, porque a veces esto, los policías que nos estén escuchando saben de lo que hablo.
a veces, como están aburridos, pues se gastan bromas, ¿no? Entonces el jefe de sala les llama y les dice, oye, para evitar que estén durmiendo, que estén echando una siesta, servicio importante en la dirección tal, y cuando llegan allí no hay nada, ¿no? Y es una coña, te vas a enterar cuando lleguemos a la base tal. Y cuando les mencionan fenómenos paranormales, la primera reacción es de escepticismo. Esto es cachondeo, ¿no? Hasta que llegan a la dirección y resulta que algo hay. Y ahí es cuando empiezan a pasar cosas. Luego creo que es mejor que lo cuente alguien que lo ha vivido como policía. Supongo, Manuel, que hay que estar muy desesperado para que una familia o alguien que en casa tiene una vida normal llame a la policía para decir, en mi casa hay fantasmas, están pasando tal o cual cosa, ¿no? Tiene que ser algo muy, muy poderoso, muy potente lo que esté pasando ahí, ¿no? Muy dramático. Claro. Hay veces en que son los vecinos los que llaman. Antes te decía que hay muchas cosas detrás de los poltergeist. Hace unos meses me presentabais aquí, David Cuevas y Andrés Blanco, un caso fantástico de una intervención en un pueblecito de Sevilla, de la Guardia Civil, con el investigador, porque una pareja, los vecinos oían golpes, oían gritos, ruidos de muebles y avisaron a la policía. Y cuando llegan, pues el padre de familia dice que sí, que es que ahí pasan cosas raras, los muebles gritan por eso, claro, porque los muebles se mueven solos y demás. Pero cuando interrogan por separado los miembros de la familia y le preguntan a la niña dice que cuando papá se enfada y bebe, le pega a mamá y tira las cosas. Y cuando hablan con la madre reconoce que era un caso de violencia doméstica que intentaban ocultar echándole la culpa a los espíritus, ¿no? Yeah. Ha habido casos de hurtos, de repente una casa en la que empiezan a desaparecer cosas, muchas veces ropa interior femenina, pequeñas joyas, objetos de valor, sin que nadie sepa qué ocurre, pues serán los espíritus. Pues hay casos en que se descubre que son normalmente alguien relacionado con el vecindario que ha encontrado una vía de acceso y que hace pequeños hurtos. Durante la oleada de casas de duendes de principios del siglo pasado, había hasta bandas organizadas que se disfrazaban de fantasmas para cometer los robos y para, digamos que, mantener a distancia a los curiosos y desconcertar a la policía. Pero es cierto que cuando es el protagonista, es el padre de familia o es la familia la que acude a la policía de madrugada pidiendo socorro, pidiendo ayuda, es porque por lo menos ellos están convencidos de que está ocurriendo algo. Yeah. Aunque a veces no ocurra nada real, pero el miedo, el pánico, la incertidumbre, eso sí es real. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. ¿Todos los cuerpos de seguridad de nuestro país han recibido algún tipo de llamada de este caso? El Chancha... Sí, claro, porque los fenómenos anómalos no conocen jurisdicciones territoriales, ni banderas, ni fronteras. Son inherentes a la naturaleza humana y todos han tenido experiencias, no solo de poltergeist. Si echases un vistazo a los archivos policiales, me río yo de los expedientes X de Fox y de Mulder. O sea, tenemos una colección de documentos oficiales como estos que tengo yo encima de la mesa, que están redactados, sellados por Guardia Civil, por Policía Nacional, por Policía Local, por Mossos de Escuadra, relatando todo tipo de sucesos extraordinarios, desde avistamientos de ovnis, apariciones de criaturas extrañas, crímenes rituales, todo tipo de cosas sorprendentes. Vale, tenemos un primer testimonio. Cuéntame un poquito, hemos cortado un poquito del principio porque era muy larga su intervención. Es un policía que trabajaba en la casa, estaba con la Casa Real. Este es importante para entender algo que ocurrirá después. Este es un inspector del Cuerpo Nacional de Policía que durante unos años estuvo asignado como escolta a la Casa Real. Y en mayo de 1979, cuando se produce el primer viaje real de don Juan Carlos y doña Sofía a Guinea-Conakry, Senegal y Costa de Marfil, él era uno de los escoltas que iba con los reyes. Y lo que a mí me contó este tío
es absolutamente increíble, porque es verdad que todos sabemos el interés de doña Sofía por el mundo del misterio y fundamentalmente por el chamanismo. De hecho, tenía una buena relación con Carlos Castaneda, estuvo con María Riche, bueno, por todo lo que tuviese que ver con lo paranormal. Durante algún tiempo estuvieron pidiendo grabaciones de nuestro programa cuando no se podía tener podcast ni demás. Entonces estaban en el hotel y alguien les invita a asistir a un ritual que iba a organizar un chamán muy poderoso. Y él, como escolta de los reyes, acudió. Y lo que cuenta es que es increíble. Casi mejor que los que se lo escuchemos. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar algo. El sonido está un poco así, pero bueno, se entiende que es lo importante. Ahí está el testimonio de ese escolta de la familia real. Y entonces la gente pues empezó a colocarse por aquí. Nosotros nos colocamos aquí, más o menos. Salió el chamán o el brujo, como quiera llamarle, se puso aquí, salió una mujer con él, empezó el hombre a trabajar, ya no recuerdo si llevaba algo en las manos o... no me acuerdo ya. ¿No te acuerdas si llevaba maracas o si solamente hablaba o hacía pases mágicos o algo? Sí, pases sí. Me sentó, estaba acostada, sentada. Y ya lo que no me acuerdo si llevaba algo como una especie de plumero, no lo sé. La mujer estaba de pies junto a él, él empieza a funcionar, de repente la mujer empieza a agacharse, no sé si llegó a sentarse, la puso en posición horizontal, la mujer empezó a elevarse y se elevó por encima de su cabeza. Y bueno, y de repente le ves que está por encima de su cabeza. Ahí te dije 3 metros, bueno, pues a lo mejor no eran 3 metros, ponle 2,5 metros. Y allí no podía haber truco de que hubiera cables o hubiera algo. Allí, es que no, es que estábamos en la selva. Es que allí no había ningún telón ni había... Ya te digo, la gente estaba alrededor. Claro que yo una comitiva oficial salió la gente a recibir, ¿no? Y yo me imagino que incluso vendría gente de otros poblachos. Es decir, que vio levitar a una persona ahí delante de sus ojos, de sus narices, con un montón de testigos y aparentemente sin trucos. Cuando él decía, estábamos por aquí y tal, es que él me estaba dibujando el cuaderno de campo, pero esta colección de libros se llama Cuadernos de Campo, y me estaba dibujando el cuaderno de campo, un croquis de la situación. No voy a entrar a debatir ahora si eso podía ser un truco o no podía ser un truco, porque lo importante es que impactó tanto a este inspector de policía que es lo que hizo que fuese receptivo cuando años después se encontró con alguna de estas denuncias para prestarle atención. Porque lógicamente el tratamiento que tenga, el desarrollo que tenga una investigación o una denuncia también depende del receptor. Un receptor muy escéptico que considera que todo esto son tonterías, pues bueno, tiene que atender igual la llamada porque es su obligación, ellos siempre tienen que atender la llamada. Pero en el caso de este inspector, él, cuando años después se encontró con una situación de este estilo, con unas teleplastias y unas imágenes muy parecidas a las de Belmez, él recordó aquello que había visto con los reyes y dijo, hostia, a ver si va a ser verdad que hay algo de esto, ¿no? Estos son los primeros datos, los primeros testimonios de cuerpos de seguridad del Estado de nuestro país que se han visto involucrados con estos asuntos. Hay unos cuantos más esperando. Después de esa introducción, 2:34, 1:34 en Canarias, ¿estamos en directo o seguimos contando? Radio Nacional de España se mueve contigo. Si buscas una mano que te ayude, la encontrarás al final de tu brazo. La salud puede cambiar el mundo. Hacer música es dar vida. La Observadora, con Teresa Viejo. La ciudad es nuestra segunda naturaleza. Mi hija ha conseguido traer paz a mi vida. Nunca pierdas la oportunidad de decir creo en ti. La Observadora, sábados y domingos a las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias. Y recuerda, Entre dos luces, de martes a viernes a las 3 de la madrugada. Radio Nacional de España. Hay numerosos casos de este tipo. Uno de ellos, muy conocido, fue llevado a la pantalla bajo el título de Verónica. Cerrad los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? Los
movido tú? Lo que habéis hecho aquí es muy peligroso. Quiere hacernos daño. ¿Pero quién? No lo sé. Tú también notaste algo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. No mováis. Pero si estoy yo sola. No. No estás sola. No estamos solos y a veces se pueden llegar a sentir estas presencias. Vayamos a conocer algo más de estos extraños casos. Aquello de lo que no te despides se queda contigo, ¿no? Y no estamos solos. La película se llamaba Verónica y estaba basada en los hechos que ocurrieron en la casa de Vallecas. Sí. Ese famoso caso que... Basado un poco de lejos, un poco enriquecida, sí. Vale, déjame, hay montones de preguntas que se están haciendo. Un oyente de Linares dice que allí en su tierra tienen el caso de Linama. A finales de los años 90, 3 mujeres hicieron una sesión de Ouija, como aparecía en la película y ocurría en la casa de Vallecas, y comienzan a suceder fenómenos paranormales que se acrecientan con la llegada de la policía. ¿Cómo interviene la policía en esta historia? Vallecas empezamos, y que es muy breve, aunque ya es un caso muy conocido. Sí, lo que pasa es que se conoce el relato, pero no se conocen los hechos, que es lo que suele ocurrir. Da la impresión de que el caso Vallecas comienza en noviembre de 1992, cuando la familia, angustiada, llama al 091. Pero lo cierto es que un año antes ya hubo otra intervención anterior, que fue de la Policía Municipal, y yo estuve con ellos también, que también reciben una llamada porque todavía Estefanía, la protagonista, la supuesta Verónica, llamada Verónica en la película, todavía estaba viva, y fue un amigo suyo, que era un joven que estaba en tratamiento psiquiátrico serio, tuvo un brote violento y llamaron a la policía. Y recuerdo que uno de los policías municipales, que estuvo en la primera intervención, enorme, un tipo de casi 2 metros, me decía que era tan violento el arranque que tenía ese joven, que decidieron ponerle las esposas, engrilletarlo. Y que en un momento determinado, como no dejaba de convulsionar y de patalear, le dijeron: oye, estate quieto, porque como te ponga los grilletes y los rompas, me voy a acojonar y te voy a pegar un tiro en la cabeza, literalmente. Porque estaban asustados, porque los policías son humanos, son personas. ¿Qué ocurrió en Vallecas? En mi opinión, ocurrió lo que podría haber ocurrido. ¿Tú te acuerdas hace un montón de años en Las Palmas de Gran Canaria, que estuvimos en casa de un inspector de policía, que su mujer, después de haber movido un armario de sitio, había una especie de cruz de Caravaca, y habían ido videntes allí, le hacían rituales de purificación, que no la tocase, que le caería un mal de ojo? Y tú cogiste un algodón con un poco de alcohol, hiciste así, y a tomar por saco la cruz de Caravaca, se acabó la maldición. ¿Cuál es el problema a veces en este tipo de casos? Que una familia que sugestionada, o porque haya fenómenos reales, da igual, o porque ha habido una serie de problemas de trastornos de parálisis del sueño, de hipnogogias, de hipnopompias, que se interpretan como sucesos paranormales, acuden a un experto, y el experto normalmente es un sinvergüenza, un cantamañanas, que va a sacarles la pasta, y para sacarte la pasta te tengo que convencer de que tu casa está embrujada, para que me pagues el trabajito que te voy a cobrar. Y cuando eso lo hicieron un montón de personajes de los que desfilaron por Vallecas, cuando Estefanía todavía estaba viva, porque la historia es muy anterior, y empiezan a hablar de posesiones, de brujería, de espíritus, delante de niños de 3, 4, 5, había uno que era un bebé. Claro, allí se creó un caldo de cultivo terrible, que al final se les fue de las manos y decidieron acudir a la policía. Sin embargo, Manuel, tuvimos la oportunidad de hablar con algunos policías que fueron los primeros. Yo creo que fuimos de los primeros en llegar a aquella historia nosotros. Después vino una luz de investigadores o pseudo investigadores, y los policías estaban acojonados, hay que decirlo así, de lo que habían visto ahí que ocurría en la casa. Ellos no están, en realidad, mira, lo que vieron ellos lo vi yo,
porque yo estuve más de 20 veces en Vallecas, y yo no vivo en Madrid, o sea, yo me venía desde La Coruña, hacía como el Camino de Santiago, pero al revés, ¿no? Para peregrinar a Vallecas, porque parecía que era el caso perfecto. Y ya en la comisaría ya me tenían aburrido de estar allí, o sea, estaba yo más... Estaban ellos aburridos de ti. Sí, la verdad es que sí estaban aburridos. Y en una ocasión, estando en la casa, claro, este es el informe original de la policía de Vallecas, del 091. ¿Se lo quitaste, se lo robaste, te lo dieron? No, te lo dieron. Sí, y aquí están las autopsias de Estefanía, los informes médicos del Gregorio Marañón, todas las diligencias judiciales, toda la información oficial. En realidad ellos llegan de madrugada, escuchan, se reúnen con la familia, la ven realmente muy asustada, y lo único que ven es una sustancia en una mesita, que era donde además le daban los potitos al niño más pequeño de la familia, o sea que tampoco tiene más trascendencia. Fuimos nosotros, los investigadores, los que al oír algo como babas pensamos en el ectoplasma, pero la policía nunca habló de eso. Ellos lo único que oyeron fue un golpe en el balcón, que años después uno de los hermanos confesó que había sido él, que había tirado una piedra, y vieron abrirse una puerta de un mueble que había en el salón. Cuando yo estuve en una de las ocasiones, me enseñan los álbumes de fotos con todos los recortes de prensa que tengo aquí. Fíjate el mamotreto que tengo aquí de recortes de prensa del caso. Tuvo mucho recorrido mediático, a diferencia del de Sanse que vamos a comentar ahora. Y cuando lo guardan, al cabo de unos segundos, mientras estamos hablando, la misma puerta se abrió sola. La misma puerta que había visto el policía. Claro, eran las 3 de la tarde, el policía era de madrugada, estaban sin luz, a oscuras, sugestionados. Cuando se abrió la puerta, yo me sobresalté, pero nadie le dio más trascendencia. Entonces, yo sé que los policías no mintieron. Ellos en el informe ponen, que en realidad no es un informe, porque esto no lo redactaron los policías que estuvieron allí, sino el jefe de sala que estaba en Madrid y al que le cuentan por teléfono lo que habían vivido, ¿no? Sé que no han mentido, pero es una cuestión de la interpretación y de las circunstancias que rodean el momento. Vale, 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Bebemos un poquito de agua, te meto prisa, disculpa, y se lo pido también a nuestros oyentes que me disculpen. Hay muchas cosas que queremos poner ahora. Hay un caso en San Sebastián también que tenemos testimonios. ¿Qué pasa en San Sebastián? Muy parecido al de Vallecas, pero totalmente diferente. Verás por qué. Exactamente igual, se recibe en el caso de Vallecas, quiero recordar que era Hurtado el jefe de sala. En el caso de Sanse era Ana, una mujer, recibe una llamada de madrugada, altas horas de la madrugada, de una familia pidiendo socorro por fenómenos paranormales. Este es el informe que nunca se había publicado, ahora en el libro yo lo incluyo por primera vez. Tuvieron la amabilidad de rescatarlo de los archivos municipales, los mismos policías, en que dice... Sobre la 1:30 horas del día de la fecha se recibe comunicado por parte de la emisora central que en la calle X se están produciendo, según el comunicante, una serie de fenómenos paranormales, tales como rotura de cristales, caída de platos, tijeras y cuchillos volantes y estallido de bombillas, tulipas y lámparas. En ese momento había 2 coches patrulla operativos en San Sebastián de los Reyes. Uno estaba atendiendo otra llamada y el que estaba haciendo la patrulla normal recibe el encargo de presentarse allí. Si te parece, vamos a escuchar a la policía. El ABC la bautizó como la agente Scali de Sanse, porque además que físicamente se parece a la agente Scali. Ya era entonces una veterana de la policía de San Sebastián de los Reyes, una mujer de armas tomar, y esto así es como recordaba aquella intervención policial. Vamos a escucharlo. Nosotros cuando llegamos allí está esta familia, o sea, llegamos primero, pensábamos que era una coña, para empezar, llama a la policía. Entonces esta familia, cuando nosotros llegamos allí, están todos en el descansillo, no solamente ellos, sino los vecinos de las 2 puertas de los laterales. Y preguntamos, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado aquí y demás? Y dicen, la chica con la bata y su niña aquí. Y el padre, eran 2 personas mayores, recuerdo, el señor muy mayor, con las manos en los bolsillos, y la madre, digamos,
pues mire usted que nos ha pasado esto, porque es que resulta que ha empezado todo a caerse y estábamos en la cama todos y de pronto se ha empezado todo a caer y es que nos hemos tenido que salir corriendo porque esto ha sido horroroso y no sé cuántos y tal. Y entonces dice, y es que no queremos entrar en la casa, tienen que entrar ustedes, nosotros no queremos entrar en la casa porque es que esto es horroroso, porque tenemos mucho miedo, porque... Y entonces, claro, nosotros nos miramos y digo, bueno, pues vamos a entrar, a ver, porque si ellos no quieren entrar. Entonces vamos a entrar y dice la señora, tenga cuidado que las tijeras, los cuchillos vuelan. Las primeras impresiones de la policía y entran en la casa, ¿no? Claro, cuando ellos llegan allí de madrugada pensando que esto es una coña de su compañera, ¿no? Y se ven, como decía ella, a toda la familia en camisón, en pijama, de madrugada, la niña pequeña... en el descansillo, y a todos los vecinos de la planta dicen, caray, aquí pasa algo. Y la familia no se atreve a entrar en la casa. Esto es una diferencia también importante en relación al caso Vallecas. Estaban tan aterrorizados que no entraron. Así que tenemos a la agente Scali de Sanse y a su compañero, que era otro tipo muy alto, bragado y fuerte, que tienen que entrar en una casa en la que les dicen que están sucediendo fenómenos extraños, en la que se ha ido la luz, es decir, tienen que ir con la linterna, llevan pistolas, sí, eso siempre te envalentona, ¿no? Pero están metiéndose en una situación absolutamente nueva para ellos. Si te parece, escuchamos cómo lo relata. No había luz, había zonas que no tenían luz, porque habían estallado las bombillas, pero no, o sea, las de tungsteno de toda la vida, pero no había estallado el cristal, sino veías la parte interior como que habían estallado y se veían los restos de... no había luz. Filamentos y demás, pues todo como caído. En más de una bombilla. Sí, había zonas que no tenían luz de la casa. El salón, por ejemplo, yo observé una cosa, bueno, observamos los dos, que era... Tenían un sillón cama, ¿vale? Era como un saloncito de estos pequeños y el típico sillón nido de toda la vida. Ese estaba dado la vuelta, todo, entero. Tenían un mueble bar de estos de formica de toda la vida, con una cristalera. Y entonces está, ¿sabes? Eso es la cristalera donde se ponían los vasos, los platos, las cosas estas, no sé qué. Como si hubieran hecho así desde atrás, ¿vale? Pero sin tirarlo. Entonces estaba todo apoyado sobre la que es lo que nosotros vimos, porque lo otro eran puertas normales, pero la cristalera sí se veía que las copas y las tazas y eso estaban como apoyadas en el cristal, ¿sabes? Como cuando le haces así y se queda todo ahí en el cristal. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Manuel Carvallal hablando de algunos de los casos poltergeist con los cuerpos de seguridad del Estado. Eso es lo que contaban. Déjame decirte que sí. Ella decía una frase, la gente, que a mí me hacía pensar mucho, porque yo le preguntaba, bueno, pero vosotros os pareció que había algo paranormal, y ella decía, mira, yo no vi nada paranormal, pero aquello normal no era. Y no entendían qué podría motivar a aquella pareja anciana, a aquella chica y a su hija pequeña a montar este circo. ¿Para qué? ¿Con qué intención, no? Pero era tal el pánico que tenían, en este corte no se escucha, pero tenían un perro en la terraza, lo dejaron ahí, el pobre perro, no se atrevieron a volver a entrar, y no volvieron a entrar. Inmediatamente vendieron la casa, no aparecieron en programas de televisión, no fueron a platós, ahora están viviendo, yo para actualizar el caso, para el libro, los volví a localizar. Y con la ayuda de un amigo, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, intentamos hablar con ellos, ¿no? Era mencionar la palabra poltergeist, lo que había ocurrido, colgaban el teléfono. O sea, seguían estando realmente... Y es uno de esos casos, de los 16 que recojo en este trabajo, en los que a mí realmente me hace pensar que ahí ocurrió algo verdaderamente extraño. El problema, y ya con esto termino, es que
¿qué puede hacer la policía? Como en este caso, ellos llegan ahí, se encuentran con una demanda de auxilio de una familia, ellos revisan todo el domicilio, miran en todas las habitaciones por si ha entrado un intruso, si se trata de un hurto, pero si no hay nada delictivo, no pueden hacer nada, más que consolarlos y marcharse. Nos vamos a otro caso rápido, si te parece. En Puerto Lumbreras, creo que ocurre, tienes también testimonios, ¿no? Sí, este es muy diferente. Pedimos siempre disculpas por el sonido, porque Manuel tiene la costumbre de grabar en bares y sitios donde hay mucho mogollón y mucho ruido, o sea que me gustaría que fuera mejor el sonido. Sí, es que está la ufología de campo y luego la de cafetería, ya, sí. Que es mi especialidad. Tú tienes, exactamente. En este caso, este es un documento muy interesante porque está grabado por el inspector de policía del que te hablaba antes. Aquel que vio lo que vio con los reyes de España en África, cuando les llega la información de que están produciendo unos fenómenos extraños en Puerto Lumbreras, él acude y tiene la maravillosa idea de llevarse una grabadora. Con lo cual ya no es el testimonio del policía, es que el policía graba lo que está ocurriendo en tiempo real. ¿Y lo vamos a escuchar? Vamos a escuchar. Vamos. Es muy alto, Pedro, son casi 2 metros. Ya, pero es que no tiene piernas. Es que aquí se acaba la... El perro se va. Cuidado. El perro se va. Se va el perro a la cama, ¿eh? ¿Sí? Se va el perro. Se ha ido. El perro se ha ido. El perro se ha ido. Sí, que tranquilo, ¿eh? No puedo nervioso, que no puede. ¿Estará dentro del taller? Ha ido, sí, los 10 de la... ¿Vas a entrar? Sí, claro. Voy a pagar la máquina. La máquina no va. Dime, no va la máquina. ¿Qué no va? No me puede dar la luz, no le puede dar la luz. Si no, no lo ve. Habla, Pedro, habla. En el nombre de Dios, si quieres algo, aquí estoy, ¿eh? ¿Quieres luz? ¿Quieres luz? Dime cómo te llamas. ¿Qué es lo que quieres? Que tú fue aquí, ¿Qué es lo que quieres, ¿Qué es lo que quieres? En el nombre de Dios. ¿Quieres algo? Aquí huele fatal. Oye, ¿quieres algo? Dímelo. Nada, aquí. Una señal como hace siempre. Ven, toma. Ven. ¿Has visto cómo huele? Huele muy mal. Ven. Entra, ven. ¿Ven? ¿Usted la lleva a ver, señora? No, yo no. Cuidado, me acaba de dar. Cuidado. Le ha dado. Cuidado. Enciende la luz. Cago en 10. Hijo de puta. Le ha vuelto a dar, te lo estoy diciendo. Es que me creía que no estaba ahí. Cuidado. ¿Dónde estaba? Estaba aquí en el rincón. Págalo, si lo veo. Apaga la luz. No sé si tienes huevos. Desgraciado. Me gustaría saber quién era ese hijo de madre que... Sí, para entender un poco la situación, ellos se encuentran, en este momento están en un barracón, forma parte de la vivienda. Hay una persona, el psíquico, digamos, el medium, el padre de familia, que es el único que ve una especie de espectro, que es el que supuestamente produce los fenómenos, y ellos van relatando cómo les dice que apaguen la luz, están a oscuras, con lo cual son 2 policías, son este inspector jefe y un compañero. Y van contando todo lo que pasa hasta que de repente esa persona sale proyectado como si el fantasma le hubiese golpeado, y ellos graban el momento de esa agresión mientras van comentando lo del olor, lo de que la cámara no les funciona, pero hay otra grabación aún más espectacular. Escuchamos. Yo creo que son pezuñas, ¿eh? Te perdone, pero a mí me da la sensación que son pezuñas, ¿eh? Esto no son huellas de persona. Son personas pisadas. Sí. Ten cuidado, no vayas a poner por el rincón. Eso son pezuñas, ¿eh? Háblale, Pedro. Si está ahí, háblale. En nombre de Dios, si estás aquí, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quiere que nos salgamos? ¿Quieres algo? Pregúntale quién es. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Dile que por qué te pega. Pregúntale. Oye, ¿qué te he hecho yo? Porque me pegan a mí. ¿Qué te he hecho? Si yo lo único que traigo es luz. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? No, mira, en nombre de ti. ¿Qué es lo que quieres? Mira. Mira, si yo lo único que te... Mira, si somos... Mira. Tú dime lo que quieres. Si tú lo que tú quieres, no tienes más que decirme. ¡Otra vez! ¡Ahí tengo la madre, compañero!
muchacho. Eso tira más de rey. Vamos a hacer eso. Ángel, vamos a hacer eso. Parece que había movimiento, ¿no? En la sí, casa. En este caso, el joven sale proyectado por encima de una de las camas, donde además habían visto unas huellas que describían como de pezuñas. Ellos tomaban fotografías, claro, eran policías, no eran investigadores. Entonces, a mí me enseñaba, yo estuve varias veces en la comisaría con el inspector y me enseñaba las fotografías. Y eran reflejos del flash, eran la misma correa de la cámara. Claro, tú porque eres muy escéptico. Para ellos veía cosas raras. Bueno, pues en este caso en concreto... Pero todavía tenemos un pedacito, otro corte más. Sí, si nos da tiempo. Perfecto. Sí, lo escuchamos rápidamente y luego tratamos de sacar conclusiones. No eran de pie, y además de que no eran de pie, la forma con que se habían quedado clavadas encima de la colcha eran diferentes que podía hacer con un pie, aunque fuera de un pie pequeño. Aquello tenía forma de alimaña, hasta incluso más grande de lo normal. Era una cosa rara, pero realmente se veían colocadas como si hubiera sido un animal que hubiera pasado por encima de la colcha. Ello fue bastante impresionante porque cayó fulminado en mitad de la habitación, hacia atrás cayó. Eso es lo que contaba el policía. Sí, en este caso es muy... La moraleja de esta historia es que en este caso no fue la familia la que llamó a la policía, sino que la policía se presentó porque tuvieron conocimiento de que, según los vecinos, estaban produciendo... La casa estaba embrujada, para entendernos. Ellos, todo lo que relatan es verdad. Ellos vieron esas huellas, tomaron esas fotografías, hicieron estas grabaciones que tienen el valor de que están realizadas por un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, pero al final descubrieron que lo que ocurría es que la casa iba a ser subastada, la familia iba a ser desalojada, y al padre de familia se le había ocurrido que si convencía a los demás vecinos de que la casa estaba embrujada, nadie iba a pujar en la subasta y podría recuperar su domicilio, ¿no? Es lo que ocurrió en el caso del Duende del Esparto, en otros casos históricos en los que detrás del supuesto poltergeist lo que había era la necesidad desesperada por evitar un desahucio y convencer al resto de la gente de que la casa estaba embrujada, así que no pujes por esta casa. Montones de preguntas, 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir o preguntar algo a Manuel Caraballal. Y luego nuestro segundo invitado, Juan Gómez, ya veréis qué temas trae. En 30 segunditos antes de marcharnos, dicen que si sigues investigando esos casos de poltergeist todavía, mucha gente lo está preguntando. Yo no hago otra cosa que investigar. No hago otra cosa. ¿Sigues con los casos de poltergeist? Sí, claro. Bueno, de poltergeist, de cualquier tipo de anomalía. Cualquier cosa. Y lo editas en esos cuadernos de campo, que es un poco donde tú vas recogiendo. No he visto a nadie, déjame que cuente una cosa tuya, a nadie que apunte tantas cosas. Hemos viajado en multitud de lugares, miles de sitios, miles de situaciones, y este tío se para en cualquier situación, empieza a escribir. Y yo decía, pero ¿cómo coño escribes tanto? Pues mira, para poder hacer esto, para poder contarte exactamente dónde estabas, cualquier día, cualquier hora, en cualquier momento, de cualquier fecha. De campo como el Caraballal. 900-137-137 nuestro teléfono. No os perdáis la segunda hora. Tenemos un montón de testimonios también. Vamos a cambiar de paisaje. Vamos a ir a un hospital y ya veréis, pone los pelos de punta. El Espacio en Blanco, Radio Nacional. Enseguida regresamos. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Espacio en Blanco. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.